Muy bien, entonces si quieres, Amairani, empezamos. Sí, doctora, aún no hay nadie de mis compañeros, ¿no? Bueno, no sé quiénes están. Está No veo. Alfaro y ya. Ok. Y es que ya es tarde, son 10:40. Sí. Ok. Bueno, está bien. Pues buenas noches. Mi nombre es Amairani Carballo, residente de segundo año de urgencias. Y pues el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es la injuria renal aguda. Básicamente, vamos a iniciar con lo que es la definición. ¿Qué es una injuria renal aguda? Una lesión renal aguda. Pues menciona la Sociedad Española de Pediatría que es un síndrome clínico que se produce por un fallo brusco en las funciones renales, con retención de productos nitrogenados e incapacidad para mantener la homeostasis hidroelectrolítica y el equilibrio ácido-base en el paciente. ¿Cómo la vamos a clasificar o cómo la vamos a identificar? Pues encontré la clasificación de Rifle, que esta es pues prácticamente la versión pediátrica, por lo cual tiene pues nada más unas ciertas diferencias. Ajá, pero básicamente nos dice que los pacientes que están en riesgo o cuando lo vamos a considerar en riesgo es un paciente que tiene un descenso de aproximadamente el 25% en la aclaración de la creatinina. En la tasa de filtrado glomerular, bueno, el rifle pediátrico, o sea, deriva del rifle de adultos. El rifle de adultos en la actualidad, bueno, ha cambiado con el paso del tiempo. Pero bueno, básicamente el rifle pediátrico mide el deterioro de la tasa de filtrado y el volumen urinario según la disminución del volumen urinario por horas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el paciente se encuentra en riesgo cuando disminuye un 25% de su tasa de filtrada esperada para su edad y disminuye el volumen urinario a 0.5 mililitros por kilo por hora en las primeras 8 horas. Eso es en el rifle pediátrico, ¿vale? Pero lo más importante es, hay que ver, ya llegó Ciprés. Lo más importante es que tenemos que poder clasificar cuando existe lesión renal, ¿vale? O sea, ¿cómo identificas que hay lesión renal? No la puedes clasificar si no la has identificado. Entonces, primero ver si existe lesión renal, si fue aguda o fue crónica, porque puede haber lesión renal en un paciente que tenga una enfermedad renal crónica, sí, se llama enfermedad renal crónica agudizada, ¿sí? Entonces, también importante saber qué tanto se ha deteriorado la función renal, ¿sí? Entonces, y además saber, primero, ¿es una lesión renal prerrenal, renal o posrenal? ¿Sí? Sí, ahorita no. ¿Y qué fue lo que lo causó? Entonces, dependiendo de eso, ya después lo vamos a clasificar. ¿Sale? Entonces, es importante. ¿Cuándo es lesión renal aguda? Si es crónica. Si es aguda, ya tenía un deterioro previo de la función renal, se agudizó. Y si la lesión renal es prerrenal, renal o posrenal, ¿y qué fue lo que causó la lesión renal? ¿Vale? Sí, doctora. Ok, a ver la que sigue. Bueno. Pues básicamente era, o sea, el rifle y el acne. O que, bueno, va derivado de lo que es el cadivo. Igual propiamente se divide en estadios, estadio 1, 2 y 3. Y bueno, se va a basar pues también en lo que es la tasa de filtrado glomerular o la disminución de la uresis. Nos menciona que la creatinina para el estadio 1, la creatinina en suero es un aumento de 1.5 o 1.9 sobre la línea basal, o que suba un 0.3 miligramos por decilitro la creatinina, o que tenga una disminución de la uresis menor a 0.5 mililitros kilo hora por las primeras 6 a 12 horas. En el grado 2 es aumento de la creatinina de 0.2, de
2.0 a 2.9 sobre la línea basal, o igual que tenga una uresis menor a 0.5 mililitros kilo hora por más de 12 horas. El grado 3, pues ya es un 0.3, aumenta la creatinina sobre la línea basal, o pacientes que ya necesitan un inicio de la terapia de reemplazo renal. O menciona también que se encuentran en anuria, o sea, menor a 0.3 mililitros kilo hora de uresis durante más de 24 horas, o anuria por más de 12 horas. Ok, muy bien. A ver, ¿qué más? Bueno, hablando un poco de epidemiología, de por qué es importante reconocer la lesión renal aguda. Bueno, encontré este estudio que es el HOUR, que menciona que pues, la lesión renal aguda se va a presentar en el 1% de todos los ingresos hospitalarios, independientemente de la razón por la cual los pacientes acudieron a consulta o la razón por la cual se hospitalizaron. Básicamente este estudio fue 4.683 pacientes admitidos en la unidad de cuidados intensivos. Pacientes que se tomaron en cuenta fueron desde pacientes de 3 meses de edad hasta los 25 años. Y pues nos menciona que el 26.9% de estos pacientes desarrollaron una lesión renal aguda. De estos pacientes, el 11.6% presentaron una lesión renal aguda severa en 7 días. Y los pacientes que presentaron una lesión renal aguda severa tuvieron una mortalidad del 11%. Entonces, en la gráfica podemos ver que lo que más se presentó en estos pacientes fue una lesión renal aguda de tipo 1, seguida de el tipo o el estadio 3 de aquí. Fueron los que más se presentaron, y finalmente pues el estadio 2. Pero básicamente lo importante de esto es que prácticamente pues más del 20% de los pacientes que van a ingresar a una unidad de cuidados intensivos, ya sea una unidad de cuidados intensivos pediátrica, o una unidad de cuidados intensivos para adultos, pues básicamente el 26% están desarrollando una lesión renal aguda. Entonces es importante que la podamos identificar y tratar pues de manera oportuna. Okay. Bueno, como ya mencionaba, doctora, debemos de hacer la clasificación de la enfermedad renal aguda. Se va a dividir básicamente en enfermedad o lesión renal aguda prerrenal, que es todo aquello que ocurre antes del riñón; en la postrenal, que es todo lo que ocurre posterior o más allá del riñón; y la vía intrínseca es propiamente del parénquima renal. En lo que es la situación prerrenal, básicamente, o lo más común, es que sea secundario a una hipovolemia, es decir, una disminución del volumen total. Esto puede ser secundario a hemorragias, a pérdidas gastrointestinales o pacientes que presentan quemaduras, o puede ser por una disminución en el volumen efectivo propiamente. En estos dos casos, pues cuando hay una pérdida o una disminución del volumen absoluto, como ya les mencionaba, pues podría ser secundario a quemaduras de gran extensión, que haya alguna hemorragia activa, ya sea interna o externa, que sea un paciente que está cursando con una gastroenteritis y presente pérdidas de líquido y electrolitos a través de vómitos, diarreas, o también cuando se trata de una disminución del volumen efectivo, pues básicamente no hay una pérdida, el paciente tiene el volumen circulante total o no, de manera normal, sin embargo no está llegando propiamente o adecuadamente a nivel renal. Esto secundario a que pueda existir un choque séptico, por decir alguno, o algún choque de tipo distributivo, o un paciente que está presentando alguna falla cardíaca, una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, que disminuye el gasto cardíaco y por lo tanto pues va a disminuir la irrigación a nivel renal, y esto nos va a llevar pues a una lesión renal secundaria a la falta o a la disminución de la irrigación.
En cuanto a las lesiones renales que son propiamente intrínsecas, pues podemos tener en cuenta que sea por una falla vascular, una vasculitis, pacientes que presentan glomerulonefritis, de donde está propiamente dañada la unidad funcional del riñón, alguna enfermedad tubular o alguna enfermedad intersticial. Estos son propiamente daños al parénquima renal o a la nefrona como tal, que es la unidad funcional del mismo, y pues esto también nos puede llevar a una falla renal de forma aguda. Y las lesiones porrenales generalmente son secundarias a obstrucciones. Puede ser por nefrolitiasis, algún hito que haya quedado pues atrapado o atorado en lo que es el uretero o en la unión uretero-vesical, o incluso pudiera llegar hasta el nivel de la uretra, pero esto pues nos va a estar ocasionando una retención urinaria y una hidronefrosis, y secundario a esto pues vamos a tener obviamente una falla renal. Puede ser también por coágulos, la mecánica pues básicamente es la misma, vejiga neurogénica o medicamentos que causan retención urinaria. Entonces, pues lo primero que tenemos que identificar es nuestro paciente, un paciente que tenga riesgo de presentar una lesión renal aguda, que pues en este caso tendríamos a todos los pacientes que ingresan a una unidad de cuidados intensivos, hay que tenerlo en cuenta. Pacientes que tienen pérdidas de líquido y electrolitos, ya sean gastrointestinales o por alguna otra situación, y pacientes que pueden ser, pues no sé, un paciente mayor, paciente de urología, que puede ser por una hiperplasia prostática, que presentan litiasis y todo esto. Bueno, hay que tener en cuenta cuál es el tipo de lesión que nos puede ocasionar, o secundario a qué nos puede ocasionar una lesión renal aguda. Ok, también agregar, por ejemplo, en los pacientes que tienen estenosis ureteropiélicas, dobles sistemas colectores, tienen valvas de uretra posterior, tienen mielomeningocele, esos pueden hacer lesión renal, postrenal. Otra cosa, muy importante, tomar en cuenta los pacientes monorrenos. Los pacientes monorrenos generalmente deben de tener un seguimiento de la función renal, ¿están de acuerdo? Entonces, sí, por supuesto. Siempre debemos de considerar la creatinina basal. ¿Por qué? Porque en un paciente monorreno la creatinina basal va a estar ligeramente más elevada que lo normal según la edad. Por ejemplo, en la edad adulta pueden tener 1.3 y eso puede ser normal. ¿Por qué? Porque un solo riñón está haciendo la función de los dos, aunque ustedes saben que la bondad de la nefrona del riñón es que pues tú puedes donar un riñón y quedarte con un riñón y vivir la vida bien, porque pues esa es la bondad, ¿no? Pues es lo que permite la función renal. Ahora, si yo soy monorreno, no llevo un adecuado tratamiento, un adecuado seguimiento, puedo perder la vida o sea, puede disminuir la vida útil de ese riñón y llegar a una enfermedad renal crónica, un estadio 4, 3 en menos tiempo, ¿vale? Entonces sí es importante tomar en cuenta eso, que vamos a individualizar en cada paciente qué es lo que causó la lesión renal. Por ejemplo, siempre les cuento esto de Lucio. Lucio se deshidrató en una guardia, hizo lesión renal. Sí, sí, sí. Y el día que hizo lesión renal le dije, hazte un ultrasonido. Cada paciente con lesión renal aguda debe tener un ultrasonido renal y de vías urinarias, porque si es cierto que a lo mejor la lesión renal fue secundaria a hipovolemia, puede ser que tenga una malformación estructural. Pues no me hizo caso, hizo pielonefritis, y entonces cada paciente que tiene infección de vías urinarias hay que hacerle un ultrasonido renal. Y ahí se dieron cuenta que era monorreno, nada más tenía un riñón. Por eso hizo lesión renal, porque obviamente cuántos no hemos hecho guardia y hemos dejado de tomar agua, no está bien, pero hemos dejado de tomar agua más de 8 horas, más de 10 horas, pues todos. Entonces, pues por eso, pues no a todos nos da lesión renal, ¿están de acuerdo? Entonces sí es importante sí, claro. eso, individualizar a cada paciente, ¿vale?
Ah, sí, Sí, continúa, y de hecho, Mariana. Ajá. pacientes que llegan, por ejemplo, al servicio de urgencias, que ya se conocen monorreno, pues también obviamente hay que tener, o nosotros consideramos tener un seguimiento más estrecho en cuanto a su función renal, porque pues básicamente hay que cuidarlos. Obviamente estos pacientes generalmente llegan por ya otras cuestiones o ya se conocen monorrenos o son pacientes que son monorrenos y además son portadores de catéter doble J. Entonces, pues sí son situaciones que hay que tener en cuenta. Así es. Ok, muy bien. A ver, continuamos. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, pues bueno, nos lo dividía en lo que es grupos de alto riesgo y escenarios de alto riesgo que tenemos que tomar en cuenta para todos los pacientes. Los grupos de alto riesgo son pacientes que ya tienen de manera basal alguna enfermedad renal, alguna enfermedad hepática, cardíaca o urológicas. Pacientes con cáncer, ¿por qué? Porque las quimioterapias también pues, se consideran de alto riesgo para presentar una lesión renal. Pacientes con trasplantes de médula ósea, pacientes que toman múltiples medicamentos o que existen, pues obviamente, medicamentos nephrotóxicos. Los pacientes neonatos. En los pacientes neonatos se considera de alto riesgo aquellos que presentan cardiopatías congénitas, pacientes que tienen muy bajo peso al nacer, es decir, menor de 1.500 gramos, pacientes que presentan sepsis, esos pues porque obviamente podemos tener el contexto de que son pacientes que van a estar en una unidad de cuidados intensivos, pacientes prematuros o que sufrieron asfixia perinatal. Estos los consideramos como grupos de alto riesgo que en cualquier momento pueden ocasionar o pueden presentar, una lesión renal aguda. Y los escenarios de alto riesgo son aquellos pacientes que se encuentran en una unidad de cuidados intensivos neonatales, una unidad de cuidados intensivos pediátricos o de adultos, cualquiera de estos. El hecho de estar solamente en una UCI, como ya vimos, en una UCI, pues nos presenta un factor de riesgo para presentar una lesión renal. Pacientes que presentan sepsis, pues en el contexto de que pueden generar un choque séptico, que es un choque distributivo, pacientes igual con deshidratación, pacientes que presentan hipoperfusión, exposición a nefrotóxicos como vancomicina, gentamicina, el uso de AINES, que también dañan a nivel renal, el uso indiscriminado de diuréticos, pacientes a los que se les va a realizar algún estudio con radiocontraste, pues como todos saben ya, cuando se les va a realizar alguna tomografía o algún otro estudio que necesita un medio de contraste, previamente se les solicita pues una química sanguínea para ver cómo está su creatinina basal y posterior al estudio en algunas ocasiones también se les vuelve a realizar un control o aquellos pacientes que van a ir, por decir un ejemplo, a cateterismos cardíacos, donde se puede utilizar una dosis alta de contraste. Estos son pacientes que también están muy propensos a presentar una lesión renal aguda secundaria al procedimiento realizado. Pacientes que presentan obstrucciones del tracto urinario, cirugías mayores, la que más se menciona es la cirugía cardíaca, o pacientes con quemaduras que, como ya les mencionaba, pues obviamente pueden hacer, tienen pérdida de líquidos y electrolitos o desequilibrios hidroelectrolíticos secundarios a la pérdida o a pérdidas insensibles. Ok, por ejemplo, en cirugía cardíaca, sobre Las manitas. todo, interesa el tiempo que estuvo de bomba y el tiempo de pinzamiento aórtico, porque ese pinzamiento aórtico es el tiempo de isquemia que le das al riñón, ¿vale? Entonces, pues sí, el riñón puede aguantar un ratito de isquemia, pero obviamente la reperfusión es lo que va a provocar que tenga el paciente lesión renal, el tiempo de que tarde en reperfundir, ¿vale? Ok, a ver, siguiente. Ok. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas que va a tener el paciente, pues van a depender propiamente de la causa que nos haya llevado a la lesión renal. Como vemos o hemos visto hasta ahorita, prácticamente la lesión renal es secundaria a alguna otra cosa. Generalmente el paciente no va a llegar por tener una lesión renal aguda. El tipo que hay de lesión renal puede ser, si es prerrenal, son aquellos pacientes que tienen pérdidas de volumen, como ya mencionamos, con una paciente que está teniendo alguna gastroenteritis, que presenta vómitos, diarrea,
pacientes que están utilizando diuréticos, pacientes que tienen alguna hemorragia a cualquier nivel, pues van a tener una pérdida de volumen. Entonces, en la examinación física lo que vamos a encontrar es pérdida de peso, hipotensión ortostática y taquicardia. Pacientes en los que se reduce la ingesta de fluidos, pacientes que tienen una enfermedad cardíaca, pues vamos a encontrar la dilatación de las venas generalmente yugulares, los sonidos cardíacos van a estar, pueden estar disminuidos. No, doctora. Perdón. Sí, no te pueden tener edema, ascitis, la cabeza de medusa o angiomas en araña. Pacientes que tienen enfermedad a nivel hepática, pues obviamente ahí vamos a tener un secuestro de líquido, pues también nos puede ocasionar una lesión renal o incluso un síndrome hepatorrenal. Cuando se trata de lesiones a nivel intrínseco o propiamente del parénquima renal, pues vamos a tener, por ejemplo, una acidosis tubular. Bueno, pues básicamente vamos a tener vamos a presentar físicamente un síndrome compartimental o secuestro de volumen. Pacientes que presentan glomerulonefritis, pues bueno, también hay que ver el contexto, qué tipo de glomerulonefritis es y en el contexto en el que lo está presentando. El paciente puede tener antecedentes de lupus, esclerosis sistémica, rash, artritis, uveitis, pérdida de peso, fatiga, pacientes que presentan infección por hepatitis C, VIH o inmunodeficiencia humana, infecciones, pacientes con hematuria, sinusitis, hemoptisis. Bueno, básicamente, pues, si recordamos un poco las glomerulonefritis, pues son bastante amplias y los diagnósticos de glomerulonefritis o las presentaciones, pues son bastante variables. Pero bueno, pues obviamente nuestra examinación física, pues nos va a dar datos de una glomerulonefritis. Cuando el daño es intersticial, pues puede ser secundario a medicamentos, principalmente se mencionan lo que son los antibióticos nefotóxicos, va a tener rash, artralgias, fiebre, y pues obviamente nuestra exploración física pues nos va a llevar a lo mismo. Fiebre o rash relacionado a medicamentos. Las lesiones postrenales, pues nos van a pacientes que tienen, como les mencioné hace un rato, puede ser un paciente que ya tiene tratamiento o seguimiento por urología, por alguna hiperplasia renal, pacientes que presentan hematuria, que puede ser igual secundario a lo mismo, pacientes con diagnósticos de cáncer. Y bueno, pues obviamente dependiendo de cada una de estas situaciones, nuestra exploración física va a ser diferente. Realmente no estamos buscando clínica de lesión renal aguda, sino clínica de muchas otras cosas en las cuales tenemos que sospechar que esos pacientes nos pueden generar una lesión renal aguda, que es básicamente lo que hay que entender de este punto, que realmente no tenemos una exploración física exacta, sino que hay que sospechar o pues un alto índice de sospecha en estos pacientes que nos pueden generar una lesión renal. Por ejemplo, lupus es muy común que desarrolle una glomerulonefritis rápidamente progresiva. ¿Qué quiere decir? Que son pacientes que tienen síntomas extrarrenales, o sea, característicos de lupus, hay anemia, eritema en alas de mariposa, ¿sí? Y aparte tiene edema, tiene hematuria, tiene disminución del volumen urinario, incremento de la creatinina de manera, ¿cómo se llama? De manera rápida. Entonces, si yo sé o si yo estoy viendo que es una mujer por ejemplo, en pediatría es común que sea adolescente, que tiene estos síntomas compatibles con lupus, pero aparte tiene hematuria, proteinuria,
edema, hipertensión. Entonces yo estoy pensando que está haciendo una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Me está desarrollando una lesión renal aguda, que si yo no trato el lupus o la nefritis lúpica, pues va a perder la función renal. Pues lo que dice Mayrani es cierto. Existen medicamentos que por sí solos pueden producir una necrosis tubulointersticial. La necrosis tubulointersticial produce es una manifestación de la misma, es la lesión renal aguda. Podemos tener pacientes que llegaron con una lesión renal aguda prerrenal, pero por X, Y o Z durante el tratamiento evoluciona, no se corrige la prerrenal y evoluciona renal, entonces hace es una necrosis tubular aguda, hace una lesión propiamente dicha con hematuria, proteinuria, hipertensión, retención urinaria, incremento de azuados, ¿vale? Entonces, sí es cierto, o sea, clínica de lesión renal, algunas lesiones renales incluso no hacen oliguria. Entonces, si se dieron cuenta en las clasificaciones, miden el deterioro de la función renal y el volumen. Siempre cuando usamos la clasificación utilizamos el parámetro que esté más afectado. A veces orinan, pero la función renal ha disminuido un 50%. Entonces, le ponemos, tiene aquí grado 2 o aquí 2, por disminución de la tasa de filtrado. O tiene aquí grado 2 por volumen urinario o por oliguria. Vale, entonces tú ya estás diciendo, bueno, si tiene una lesión renal, pero la lesión renal es a expensas de qué. Sí, o expensas, la gravedad es a expensas de qué. Después es importante, ¿cómo se llama? Ponerlo, manifestarlo, ¿vale? Ok, siguiente. Ok. Y doctora, en ese contexto, los pacientes que presentan síndromes nefríticos o nefróticos, pues también caen en este punto, ¿no? Sí, los nefróticos no te hacen lesión renal a menos de que estén, ¿cómo se llama? Estén muy deshidratados, que estén muy extravasados, te van a hacer lesión renal. De hecho, la característica del nefrótico es que la manifestación no hay deterioro de la función renal, no hay hipertensión. En cambio, por ejemplo, en un lupus que es el nefrítico, como nefrítico va a tener hematuria e hipertensión. Como nefrótico va a tener la proteinuria, pero también como nefrítico es el deterioro de la función renal. Entonces, por eso hay que identificar bien, porque a veces, por ejemplo, si tenemos un paciente que ya tiene enfermedad renal crónica, está en un estadio 3 y tiene cierta proteinuria y me llega con lesión renal, no es un nefrítico nefrótico, es una enfermedad renal crónica que tiene una agudización de la enfermedad renal o tiene se agudizó, pues, ¿por qué? Porque hubo algo que hizo que dentro de su misma enfermedad renal crónica se deteriorara aún más rápido. Lo importante de esto de saber cuándo es la lesión renal aguda es darle tratamiento, porque es muy diferente el tratamiento cuando es postrenal, renal o prerrenal, ¿sí? Entonces, pues, eso sí es muy importante tomarlo en cuenta. Ok, a ver, ¿qué más? Ok. Bueno, nos mencionaba los biomarcadores que podemos utilizar en estos casos, pues obviamente la creatinina, el N-GAL y la cistatina C. Básicamente decía que la creatinina pues realmente es el que tarda más tiempo en elevarse y es el menos específico, sin embargo, obviamente es el más utilizado. Menciona que es el más usado, pero tiene muchas limitaciones. Es poco sensible a los cambios mínimos y no es un indicador de cambios en tiempo real. El aumento de la creatinina se va a ver cuando ya hay un daño renal mayor al 50% y menciona que esta se va a elevar posterior a las 72 horas que ya se estableció el daño renal. Es decir, a lo mejor puede ingresar con nosotros el día de hoy un paciente, su creatinina está normal, sin embargo ya tiene un daño renal que nosotros en base a estos biomarcadores o a este biomarcador específicamente no lo vamos a poder detectar sino hasta 3 días después.
Entonces, si nosotros encontramos un aumento de la creatinina en nuestro paciente a las 72 horas, pues no quiere decir que el daño renal se esté estableciendo en ese momento, sino que previamente, 72 horas antes, ya existió el daño renal y hasta ese momento es que se está empezando a elevar la creatinina como tal. Además, la creatinina pues va a depender de la edad, la masa muscular, la hidratación, la nutrición que tenga nuestro paciente, entonces pues realmente no es un marcador muy sensible. También se maneja lo que es el NGAL, que es una proteína del túbulo proximal. Menciona que es un biomarcador mucho más rápido. Ese se va a elevar incluso en menos de 2 horas después de que ocurrió el daño renal. Sin embargo, el problema con este biomarcador es que también se puede elevar en pacientes con sepsis, infección de vías urinarias, y enfermedad renal crónica, independientemente de si se agudizó o no. Es decir, cualquier paciente con una enfermedad renal crónica va a tener elevado el NGAL, independientemente de que tenga una lesión renal aguda concomitante o simple y sencillamente sea la crónica. Okay. Y menciona la cistatina C. Menciona que esta es producida por todas las células nucleadas y no se afecta por factores clínicos. Esta se va a elevar entre las 12 y 24 horas posterior a que ocurrió el daño renal y pues tiene la desventaja de que se afecta por dosis altas de corticosteroides, antiinflamatorios y otro tipo de enfermedades sistémicas. Entonces, pues teóricamente nos podríamos preguntar por qué si los otros dos se elevan mucho más rápido posterior a que ocurrió el daño renal, seguimos usando la creatinina. Pues bueno, básicamente la creatinina es un estudio que tenemos al alcance en prácticamente cualquier tipo de clínica, ya sea de primer, segundo o tercer nivel, y pues el NGAL o la cistatina C no la tenemos tan a la mano. Además, tenemos cistatina C, nada más que la hacen solamente en la mañana. Sí. Lo bueno del NGAL es que si tú ya tienes una lesión renal o si tú ya sabes que tiene una lesión renal, obviamente si no tiene infección, si no está séptico, si no tiene una insuficiencia cardíaca, si es un paciente que era aparentemente previamente sano, el NGAL te puede decir si fue una lesión por isquemia o por toxicidad. Porque dependiendo de qué tanto se eleve, te puede dar ese valor predictivo. Ahora, también está la interleuquina 8, también está el KIM-1. Por ejemplo, el KIM-1 también es un biomarcador que el NGAL se eleva por lo menos a las 2 horas que se hizo la injuria. Pero el KIM-1 en menos de 12 horas también se eleva. Entonces, el KIM-1 se va a elevar si ya el paciente está desarrollando necrosis tubular aguda. Cuando yo tengo un paciente con necrosis tubular aguda y le mido creatinina, en sus primeras 12 horas no voy a ver la manifestación. La puedo ver en las 24 quizá con un ligero incremento, 48 y 72 horas ya incluso pudo haber doblado el valor de creatinina. Entonces, por eso es importante, si yo voy a usar creatinina, saber cuál es su valor basal. Por ejemplo, o sea, no a todos los pacientes van pasando por la calle, oiga, ¿cuánto tiene de creatinina usted? No, pues no, ¿verdad? Entonces, normalmente, pues cuando vamos al hospital es porque estamos enfermos, no nos andamos tomando laboratorios nomás porque sí, bueno, cuando somos médicos sí somos así, pero cuando la gente normal no. Entonces, en este caso, por ejemplo, hay niños o los prematuros que nosotros luego vemos ahí en el hospital. Se van, les hacen estudios y se van con 0.4 de creatinina. O los niños, los normalitos, ¿no? Los del término, pues. Se van y tienen 0.4 de creatinina. Regresan a los 3 días todos deshidratados, que tienen fiebre, y X, Y, Z. Les toman laboratorio y tiene 0.6. ¿Fue normal? No fue normal. Tenía 0.4 antes, llega 2 días después y tiene 0.6. O 3 días después y tiene 0.6. ¿Qué pasó? ¿0.4 y bajó a 0.3? No, 0.4 y subió a 0.6. Entonces, ok. Pues no, porque su basal, o sea, comparado con su basal, bueno, no subió sino a 0.3, que es lo que marca la acne. Pero ¿qué dice?
Pues por su basal, sí, ¿no? Porque eleve, pues, sí, porque elevó un 50% de su basal. Incrementó 0.2 y tenía 0.4, o sea, disminuyó la tasa de filtrado al menos el 50%. Entonces no es estadio 1, es estadio 2, ¿no? Es que se escucha un poco cortado, doctora. Ay, perdón, es que maldito internet. Les decía, si tenía 0.4, subió a 0.6, incrementó 0.2, que es la mitad de lo que tenía. ¿Sí me entienden? Entonces, realmente el deterioro de la función renal fue por lo menos del 50%. ¿Sí? ¿Sí me escucharon? Bueno, entonces por eso es importante, pues sí, lo único que tenemos es creatinina a la mano, es lo más rápido que podemos tener, ¿no? No es lo mejor, pero es lo único que tenemos para medir en ese momento la función renal. Pero si yo sospecho que este paciente está haciendo lesión renal, pues por lo menos tengo creatinina, le pido también cistatina. Si yo estuviera en tercer nivel, le puedo pedir interleuquina 8, le pido Enegal, le pido Kim 1, le puedo pedir un gamagrama renal, que ya habíamos visto, le puedo pedir un MAC 3 para saber si tiene necrosis tubular, ¿no? Por ejemplo, a los pacientes cardíacos, a los pacientes de enfermedad, de posoperados de cardiología, los que los operan de válvulas, perdón, válvulas son las que tienen los niños, los operan de válvulas, o si tienen aneurismas aórticos, o que hacen pinzamiento, pues, a esos pacientes, por protocolo, a los primeros 5 días se les tiene que programar un gamagrama renal para ver si la función renal está bien, ¿vale? Entonces es una manera de medir la lesión renal. A ver, continuemos. Ok, bueno, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues lo primero que hay que hacer, obviamente, es identificar los factores de riesgo del paciente. Pacientes que tengan hipotensión, pacientes que cursen con hipoxia, pacientes que estén con tratamientos con nefrotóxicos, pacientes que se encuentren en sepsis, pues esto considerando obviamente que la sepsis, pues ya comenté como 1000 veces, puede ser un choque séptico, o son pacientes que pueden estar en una unidad de cuidados intensivos. Una vez que vimos al paciente, que identificamos los factores de riesgo que puede tener, quedamos que entre las 48 y 72 horas hay que estar atentos, porque es pues básicamente cuando vamos a tener una medición de creatinina más acertada, o bueno, que nos va a decir realmente cuánto ha elevado respecto a su basal, porque es más o menos, quedamos que es lo que tarda en elevarse la creatinina de 48 a 72 horas, para que podamos ver un cambio a nivel de la creatinina de acuerdo a la falla renal. En estas horas tenemos que estar pendientes de si hubo una elevación de creatinina o una disminución en el gasto urinario. Y pues vamos a clasificarlo por CADIGO o AGI, que es un aumento de la creatinina mayor a 0.3 miligramos con respecto al límite en 48 horas. Un aumento de la creatinina mayor a 1.5 miligramos con respecto al límite en 7 días. O pacientes que se encuentren en oliguria con una uresis menor a 0.5 miligramos kilo hora en 6 horas. Y bueno, la tabla que les puse aquí, pues otra vez es la tabla de aquí, que es igual para hacer la clasificación, pero ya lo mencionamos. Ok. Pacientes en los que tenemos que hacer prevención. En pacientes, cuando se les va a hacer una nefropatía por contraste, en pacientes que tienen ya diagnóstico previo de una enfermedad renal crónica con una tasa de filtrado glomerular menor a 60 mililitros minuto por 1,73 metros cuadrados, más una historia de injuria renal aguda por contraste. En estos, ¿qué vamos a hacer? Pues una expansión de volumen, ahí lo manejaba como solución salina normal, que es pues una NaCl al 0.9%, y se les puede hacer la prevención con N-acetilcisteína 4 horas antes de que se realice la exposición al medio de contraste. En este caso, la dosis es, si son niños menores de 2 años, es una dosis de 100 miligramos, niños entre 2 y 7 años, 200 miligramos, y niños mayores de 7 años, la dosis es de 600 miligramos.
recordando que eso es 4 horas previas a que el niño se exponga al medio de contraste. Ahora, en este caso, los pacientes que tienen antecedente de enfermedad renal crónica o aquellos pacientes que tienen una malformación urinaria o que los vamos a someter a medio de contraste, pues no hay N-acetilcisteína en México. La N-acetilcisteína, ustedes recuerdan, se utilizaba cuando teníamos pacientes con intoxicación por paracetamol. Últimamente, la pero verdad sí es que hace como... no, IV no, pero en tabletas sí hay, ¿no? Por eso, pero la necesitas IV porque lo que necesitas es que se mantenga un adecuado estado hídrico y además tengas una alcalinización de orina. Si de tú la orina. si tú la tomas vía oral, tarda de 24 a 48 horas en hacer efecto. Entonces, la que necesitas para poder prepararlo debe de ser IV. Entonces, como no hay N-acetilcisteína intravenosa, utilizamos bicarbonato para alcalinizar la orina. Tardas menos tiempo en alcanzar la alcalinización. Utilizamos a veces de 1 a 2 milequivalentes por kilo, máximo 70 milequivalentes kilo día, y hay que nada más mantener un pH urinario entre 6 y 7 más o menos, no más. Y una adecuada hidratación. Es siempre pensando que el paciente no tiene problemas de volumen. Por ejemplo, si tiene insuficiencia cardíaca, no le vais a poner 1 litro cada 8 horas, ¿no? Sí, no, pues no. No, y la alcalinización de la orina, o sea, ¿sí se hace un ego previo al estudio? Pues de preferencia, sí. O por lo menos con un Labstix, que le metan una tira a una muestra de orina, ya pH de 7, ya está. ¿Sale? Entonces, se debe preparar cuando menos 24 horas antes el paciente, se debe tomar creatinina basal, se hace el estudio y a las 48 horas del estudio se puede, ¿cómo se llama? Tomar de nuevo creatinina sérica para ver si hubo lesión renal. De hecho, se supone que lo internan 24 horas antes, se hace el estudio, se mantiene 24 horas en el hospital y ya a partir de ahí le podemos dar lo que le estábamos poniendo intravenoso, se lo podemos dar vía oral, le podemos dar cápsulas de bicarbonato al menos 2 o 3 días y con eso el paciente se va a mantener alcalinizado. O sea, ya el efecto de la alcalinización se debe mantener por lo menos 5 días entre uno antes y después del procedimiento. Entonces, por eso es importante hacer preparar al paciente para, si ya tiene una lesión renal, pues no provocarle, si ya tiene una enfermedad renal crónica, pues no provocar que el deterioro se haga más, más rápido, ¿vale? De conservación. Ok, ¿qué más? Te sobran 7 minutos. Sí, iba a mencionar que en cuanto al aporte de fluidos, el aporte de fluidos en pacientes, el aporte de fluidos se va a realizar en pacientes que presentan signos de hipovolemia. En este caso menciona que se les debe aplicar un bolo de 20 mililitros por kilo por 30 minutos. Y pues obviamente hay que estar pendientes de la administración de nefrotóxicos, procedimientos quirúrgicos y pacientes que puedan tener un síndrome de lisis tumoral. En estos pacientes, pues la prevención es a base del aporte de fluidos. Y pues básicamente el manejo de soporte son manejo de líquidos y electrolitos. El balance de líquidos y electrolitos se debe de realizar cada 8, 12 y 24 horas. Hay que estar pendientes obviamente de tenemos que tomar en cuenta la ingesta oral o enteral, la fluidoterapia intravenosa, los fármacos, los hemoderivados, las pérdidas, pues obviamente hay que cuantificar uresis. Y en base a esto vamos a realizar la pérdida por heces, sondas, tenemos el balance de líquidos. Lo divide en un daño renal agudo oligúrico y poliúrico.
el oligúrico vamos el manejo debe ser a las necesidades basales, generalmente 400 mililitros por metro cuadrado al día, más la diuresis, más las pérdidas extraordinarias. Es como se va a calcular. Ok, mira. Y los electrolitos, pues en estos pacientes no aportar potasio, el sodio aportar las necesidades. Ajá. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Nos vemos, yo creo que